El Día del Padre, mi hija le regaló a su suegro un coche nuevo valorado en $50,000 y exigió que yo pagara su hipoteca antes del domingo. Cuando le pedí un pequeño regalo, su frío no destruyó años de sacrificio. Dejé una nota y me fui. A la mañana siguiente, tenía 87 llamadas perdidas. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. La puerta se abrió de golpe con un estruendo. Dejé caer mi libro sobre la guerra civil. Mis gafas de lectura se deslizaron por mi nariz mientras la tapa dura golpeaba el suelo con un ruido sordo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Valentina ya nunca llamaba a la puerta. Se paró en el umbral, con los brazos cruzados, su sombra extendiéndose por la pequeña habitación de invitados que se había convertido en mi mundo entero. La luz del pasillo detrás de ella oscurecía su rostro, haciéndolo ilegible, pero su voz llevaba la misma calidez que una mañana de enero, en el norte del país. Papá, recuerdas que la hipoteca vence el lunes, ¿verdad? Cada palabra cayó como trozos de hielo. Si no, conozco un excelente asilo de ancianos. El libro yacía abierto entre nosotros. Las páginas desplegadas como alas rotas. Capítulo 7. Cuando las familias se dividen. Miré las palabras. Luego volví a mirar a mi hija, la mujer que solía trepar a mi regazo durante las tormentas eléctricas. Valentina, siempre pago a tiempo. Mi voz se quebró como madera vieja. Eso es cruel. Es la realidad. Ella cambió el peso de su cuerpo, sus tacones de diseñador resonando en el piso de madera dura. Tenemos obligaciones reales. Apreté la sábana hasta que mis nudillos se pusieron blancos. 67 años de vida me habían enseñado muchas lecciones. Pero nada me había preparado para el momento en que mi propia hija me hablaría como a una carga que debe ser administrada, como algo de lo que hay que deshacerse. Nunca me he retrasado con. Su mano se agitó con desdén, cortando mis palabras como si fueran humo. Papá, por favor, solo asegúrate de que el lunes suceda. La habitación de invitados se sentía más pequeña ahora, las paredes presionando más cerca. Mis generales de la guerra civil me miraban desde sus marcos, hombres que sabían sobre traición, sobre ataques inesperados de aliados de confianza. Pero incluso ellos parecían sorprendidos. Entiendo que estés estresada por el dinero, mi amor. Pero, no lo hagas. La palabra solitaria golpeó como una bofetada. Simplemente no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Se dio la vuelta, su cabello rubio moviéndose como un telón que se cierra en una actuación que nunca pedí ver. Sus tacones marcaron un ritmo entrecortado por el pasillo. Clic, 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 cada paso clavando el cuchillo más profundo. El sonido se desvaneció mientras subía las escaleras para reunirse con Sebastián y su noche de series y vino. Me quedé sentado en el repentino silencio, la lámpara de lectura proyectando un círculo amarillo alrededor de mi sillón. La casa se asentó a mi alrededor, viejos huesos crujiendo. Arriba escuché risas. Sus risas. El tipo de risa que surge fácil cuando no te preguntas, ¿dónde dormirás el próximo mes? El libro de la guerra civil yacía abierto en el suelo, con las páginas arrugadas por la caída. Me incliné lentamente, mi artritis protestando, y lo recogí. El título del capítulo me devolvió la mirada. Cuando los hermanos se vuelven contra los hermanos. La ironía tenía un sabor amargo en mi boca. Alicé las páginas dañadas, mis dedos temblando ligeramente. El autor escribió sobre familias destrozadas por el conflicto, sobre hijos que dejaban de reconocer a sus padres, sobre hijas que elegían bandos. Pero esos eran tiempos diferentes, tiempos desesperados, o no lo eran. La foto enmarcada de Carmen estaba en mi mesita de noche, su sonrisa congelada en plata. Se había ido hace 5 años, pero todavía hablaba con ella a veces. Todavía le pedía consejo. Esta noche sus ojos parecían contener una pregunta que yo no estaba listo para responder. Dejé el libro a un lado y tomé su foto. El marco de metal frío en mi palma. Su peso familiar, reconfortante. Carmen con su vestido de domingo y su sonrisa paciente. La mujer que había estado a mi lado durante 43 años de matrimonio. 3 abortos espontáneos y una hija perfecta. Una hija perfecta, que acababa de amenazar con meterme en un asilo. La foto se desdibujó cuando mis ojos se llenaron de lágrimas. Parpadeé con fuerza, forzando las lágrimas a retroceder. Los hombres de mi edad no lloraban.
especialmente no por sus propios hijos. Pero mientras sostenía la foto de Carmen, no pude evitar recordar cuando todo parecía tan diferente, tan lleno de promesas. Octubre de 2023. La foto de Carmen me llevó de regreso a esa tarde de domingo cuando todo cambió. Valentina había estado sentada aquí mismo en esta misma habitación, pero entonces era su cocina, luminosa y acogedora, con olor a estofado y a posibilidad. Papá, será perfecto. Sus ojos habían brillado como lo hacían cuando tenía 7 años, y suplicaba por un cachorro. Seremos una gran familia. Yo había sostenido mi taza de café con ambas manos, estudiando su rostro en busca de cualquier señal de duda. ¿Estás segura? No quiero estorbar a nadie. ¿Estorbar? Ella se había reído, realmente reído, echando la cabeza hacia atrás como si yo hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Estás bromeando. Hemos soñado con esto. Sebastián había asentido con entusiasmo desde el otro lado de la mesa. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Tiene mucho sentido, Arturo. ¿Por qué deberías andar solo en esa casa tan grande? La casa grande. Nuestra casa. La de Carmen y mía. 4 habitaciones. 2 baños. La cocina donde ella había hecho galletas de Navidad durante 30 años. La sala de estar donde Valentina había dado sus primeros pasos. El dormitorio principal donde Carmen había dado su último suspiro. Había mirado a Valentina ese día, con el rostro resplandeciente con lo que parecía una emoción genuina, y sentí algo que no había experimentado desde el funeral de Carmen. Esperanza. La esperanza de que tal vez no tendría que pasar mis años restantes hablando con habitaciones vacías y comiendo cenas congeladas para uno. Piénsalo, papá. Valentina se había inclinado sobre la mesa, cubriendo mi mano curtida con la suya suave. No más trabajo de jardinería. No más palear nieve. No más estar solo. Los papeles de la inmobiliaria habían sido nítidos y oficiales. Tinta negra sobre papel blanco transformando 40 años de recuerdos en una cantidad en dólares. $180,000. Suficiente para el pago inicial de Valentina. Suficiente para asegurar la casa de sus sueños. Suficiente para comprar mi entrada en su vida. Me había sentado en nuestro viejo dormitorio esa última noche, rodeado de cajas etiquetadas como Habitación de Arturo, con la cuidadosa letra de Valentina. El marco plateado con la foto de Carmen había sido lo último que había empacado, envolviéndolo cuidadosamente en papel de seda, como una promesa que nos estaba haciendo a ambos. Estamos haciendo lo correcto, ¿verdad, mi amor? Le había susurrado a la foto. El día de la mudanza se había sentido como una celebración. Valentina y Sebastián habían ayudado a cargar cajas, su charla llenando el silencio que me había perseguido durante meses. La habitación de invitados, mi habitación, había sido pintada de un azul suave, el color favorito de Carmen. Valentina había colgado mis grabados de la guerra civil ella misma, parada en una escalera mientras yo sostenía los marcos firmes. Perfecto, había dicho, retrocediendo para admirar su trabajo. Esto va a ser perfecto, papá. Y por un tiempo, lo fue. Cenas familiares todas las noches, la conversación fluyendo como el vino. Valentina preguntaba sobre mi día, sobre el libro que estaba leyendo, sobre historias de su infancia. Sebastián discutía las noticias, pedía mi opinión sobre política y béisbol. Me había sentido útil de nuevo, querido. El primer mes había sido todo lo que Valentina prometió. Me despertaba con el olor a café y el sonido de voces. La casa viva con propósito. Por las noches, veíamos películas juntos, compartíamos palomitas de maíz, debatíamos puntos de la trama como la familia que pensé que habíamos perdido para siempre. Recordaba el momento exacto en que creí que había tomado la decisión correcta. 3 semanas después de mudarme, Valentina había llamado a mi puerta, realmente llamado, suavemente, y me preguntó si quería ayudarla a plantar bulbos de tulipanes en el jardín delantero. Para la primavera, había dicho, con tierra ya bajo sus uñas. Algo que esperar con ilusión. Habíamos trabajado lado a lado bajo el sol de octubre, planeando el jardín, hablando sobre colores y tiempos de floración. Me había sentido como un padre de nuevo, no solo un invitado en la vida de otra persona. Pero esta noche, sosteniendo la foto de Carmen en la misma habitación donde esos bulbos de tulipanes aún esperaban bajo tierra, no podía recordar la última vez que Valentina había llamado a la puerta.
No podía recordar la última vez que había pedido mi opinión sobre algo más significativo que si quería mis huevos revueltos o fritos. El marco plateado reflejaba la lámpara de la mesita de noche. El rostro de Carmen oscilando como un espejismo. Coloqué la foto de nuevo en la mesita de noche, mis dedos demorándose en el metal frío. Pero, ¿cuándo se detuvo la sonrisa? Le susurré a la habitación vacía. Me moví de la cama a mi sillón junto a la ventana, necesitando pensar con claridad. Afuera, la calle residencial yacía tranquila bajo las farolas, cada casa guardando sus propios secretos. Mañana, algo cambiaría en esa entrada de garaje. Podía sentirlo en mis huesos, de la manera en que solía sentir las tormentas que se avecinaban. La pregunta me perseguía. ¿Cuándo se detuvo la sonrisa? Enero de 2024. Fue entonces cuando aparecieron las primeras grietas. Comenzó con los saludos matutinos de Sebastián. Durante semanas, había gritado alegremente, «Buenos días, Arturo», mientras pasaba apresurado con su café y su maletín. Entonces, un martes de enero, simplemente, no lo hizo. Yo había estado de pie junto a la encimera de la cocina, preparando mi avena, cuando él pasó como si yo fuera un mueble. «Buenos días», había ofrecido yo, esperanzado. Nada, ni siquiera una mirada. Me había convencido a mí mismo de que estaba estresado por el trabajo, preocupado por algún plazo de entrega, pero el silencio se extendió por días, luego semanas. Pronto, nuestros encuentros en la cocina se convirtieron en un baile incómodo. Yo tratando de mantener la normalidad mientras él me trataba como un obstáculo inconveniente. La mesa de la cena contó la verdadera historia. Durante meses, habíamos comido juntos todas las noches, discutiendo nuestros días, compartiendo historias, comidas familiares. Las había llamado Valentina. Luego, gradualmente, noté que comía solo con más frecuencia. Primero una vez a la semana, luego noche de por medio. Finalmente, todas las noches. Comimos más temprano, explicaba Valentina cuando le preguntaba. No queríamos interrumpir tu tiempo de lectura, pero podía escucharlos en la cocina mientras calentaba mi porción en el microondas, su conversación fluyendo libremente, puntuada por risas que nunca me incluían. El sonido atravesaba las delgadas paredes como música de una fiesta a la que no me habían invitado. Febrero trajo las conversaciones susurradas, puertas que se cerraban cuando me acercaba. Mi nombre flotando por la casa en tonos apagados, siempre cortados cuando me notaban. Demasiado caro de mantener. Había captado una noche, las palabras deteniéndose abruptamente cuando Sebastián me vio en el pasillo. «Hola, Arturo», había dicho. Su sonrisa demasiado brillante, demasiado forzada. «¿Cómo va el libro?» Las quejas comenzaron en marzo, cosas pequeñas al principio. «Papá, ¿podrías bajar el volumen de la televisión?», había preguntado Valentina una noche, su tono sugiriendo que yo la había estado poniendo a niveles de concierto en lugar del susurro apenas audible que prefería. «Tu padre siempre deja platos en el fregadero», escuché a Sebastián decirle más tarde esa semana. Empecé a lavar mi único tazón y cuchara inmediatamente después de comer, secándolos, guardándolos antes de que pudieran quejarse. Pero la crítica encontró nuevos objetivos. «Tal vez necesitamos algunas reglas de la casa», había sugerido Sebastián una noche de marzo, su voz con la autoridad de alguien dirigiéndose a un inquilino problemático. Reglas de la casa. En la casa que mi dinero había ayudado a comprar, había visto mi mundo encogerse día a día. Mis artículos de baño misteriosamente reubicados para dejar espacio a los suministros de invitados. Mi sillón favorito en la sala de estar gradualmente enterrado bajo sus pertenencias. Revistas, cojines decorativos, la computadora portátil de trabajo de Valentina, los gabinetes de la cocina reorganizados sin discusión, mi café y mi cereal movidos al estante más alto donde mis manos artríticas luchaban por alcanzar. Mi dormitorio se convirtió en mi refugio, luego en mi prisión. Me encontré pasando días enteros dentro de estas 4 paredes, emergiendo solo para las comidas y las visitas al baño. La casa que había prometido ser mi santuario se había convertido en un laberinto de encuentros incómodos y hombros fríos. La peor parte no era su creciente hostilidad, era mi propia sensación de disminución. Caminaba sobre cáscaras de huevo, cuestionando cada movimiento, cada palabra. Me hacía más pequeño, más silencioso, menos notable, esperando recuperar su aprobación.
¿Cuándo había dejado de ser familia y comenzado a ser un problema? Los cambios no habían ocurrido de la noche a la mañana. Habían sido graduales. Cada cambio lo suficientemente pequeño para justificar cada nueva restricción razonable cuando se veía de forma aislada. Pero juntos, pintaban una imagen que yo había tenido demasiado miedo de ver con claridad. Primero fue el volumen de la televisión, luego los platos, luego el horario del baño, luego los patrones de caminar por la casa, luego el mismo aire que respiraba parecía molestarlos. Me había adaptado a cada nueva regla, convencido de que el cumplimiento restauraría la armonía. Pero la armonía nunca llegó. En cambio, simplemente me había vuelto invisible mientras permanecía total y dolorosamente presente. 3 meses. Eso es lo que había tardado la casa de los sueños de mi hija en convertirse en mi pesadilla. El motor del coche zumbaba en la entrada, el sonido cortando mis recuerdos como un cuchillo. Extraño. El Honda de Valentina ya estaba allí, y la camioneta de Sebastián estaba a su lado. Descorrí la cortina, mirando hacia la oscuridad. Mañana traería respuestas que no estaba seguro de querer escuchar. El brillo me golpeó primero, un plateado cegador atrapando el sol de la tarde como un espejo apuntando a mis ojos. Había salido a revisar el correo, 3 días evitando a todos desde la amenaza del asilo del viernes. Pero me detuve a mitad de camino en el sendero delantero. Un Audi Q5 estaba en nuestra entrada. Nuestra entrada. Impecable, sin marcas, con las etiquetas del concesionario todavía pegadas como etiquetas de precio en joyas caras. El coche bloqueaba mi camino habitual hacia el buzón, obligándome a caminar alrededor de él solo para recuperar la factura de la luz y los folletos del supermercado. $50,000. El número flotó en mi mente mientras rodeaba el vehículo, un dedo trazando a lo largo del capó. Yo sabía de coches. 40 años en la construcción significaban trabajar junto a hombres que hablaban de caballos de fuerza y pagos mensuales durante los descansos para el almuerzo. ¿De quién es este hermoso auto? La puerta principal se abrió antes de que terminara la pregunta. Valentina salió primero. Sebastián justo detrás de ella. Ambos con expresiones que reconocí de la infancia. La mirada que ella tenía al traer a casa boletas de calificaciones llenas de dieces, esperando elogios. Nuestro. El pecho de Sebastián se hinchó como si acabara de anunciar un ascenso a presidente de la compañía. Audi Q5. $50,000. Totalmente equipado, cada opción. El correo se deslizó de mis dedos, los sobres esparciéndose por el concreto como hojas de otoño. Me incliné para recogerlos, mis rodillas artríticas protestando, mientras calculaba los pagos de la hipoteca en mi cabeza. 18 meses. Este coche representaba 18 meses de pagos de hipoteca. ¿No hubiera sido más inteligente poner eso en la hipoteca? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, tan suaves como pude hacerlas. Una sugerencia de alguien que se preocupaba por su futuro financiero. La expresión de Valentina cambió más rápido que una tormenta de verano. El orgullo se desvaneció, reemplazado por la fría autoridad que había aprendido a reconocer durante estos últimos meses. Papá, no interfieras en nuestros asuntos. Su voz llevaba el filo agudo de una mujer que había tomado su decisión y no toleraría preguntas. El brazo de Sebastián se colocó posesivamente sobre sus hombros, un frente unido contra el viejo que se atrevía a sugerir responsabilidad fiscal. No estoy interfiriendo. Me enderecé lentamente, sosteniendo el correo disperso contra mi pecho como una armadura. Solo estoy preocupado por... ¿Por qué? Sebastián dio un paso adelante, su tono sugiriendo que yo había cruzado límites invisibles. Somos adultos, Arturo. Podemos manejar nuestras propias finanzas. Sus propias finanzas. Construidas sobre la base de la venta de mi casa y mis contribuciones mensuales a la hipoteca. Di un paso atrás. La retirada física automática después de meses de aprender mi lugar en esta jerarquía. Por supuesto que pueden. Forcé mi voz a permanecer nivelada. Neutral. Es un coche hermoso. El cumplido quedó en el aire entre nosotros, hueco como una promesa de campaña. La sonrisa satisfecha de Valentina regresó, pero Sebastián continuó estudiándome con la cautela de alguien protegiendo territorio. Nos merecemos cosas lindas, dijo Valentina, pasando su mano por el espejo lateral del coche. Trabajamos duro. Trabajaban duro. Con un ingreso combinado que podría cubrir su hipoteca sin mi ayuda, habían elegido gastar mi sacrificio en ingeniería alemana y asientos de cuero
mientras yo contaba centavos para el café y remendaba camisas en lugar de comprar nuevas. Estoy seguro de que sí, logré decir. La conversación murió allí, asesinada por el peso de los cálculos no dichos. Se retiraron a la casa, probablemente para admirar su compra desde la ventana de la sala. Caminé hacia la puerta principal, con el correo apretado en mis manos temblorosas, pero mi mente se mantuvo enfocada en esos números. $50,000. 18 meses de pagos de hipoteca. 6 meses de mi pensión entera. Su celebración de lujo, mientras me amenazaban con asilos. Recogí los sobres dispersos y caminé hacia la casa, pero mi mente se mantuvo enfocada en esos números. $50,000. Las 8:30 me encontraron en mi pequeño escritorio junto a la ventana, estados de cuenta bancarios extendidos ante mí como evidencia en un juicio. Había intentado ver televisión después de la cena. Sobras calentadas en el microondas mientras ellos comían comida china arriba. Pero los números seguían dando vueltas en mi cabeza como buitres. Mis gafas de lectura se deslizaron por mi nariz mientras organizaba los documentos en orden cronológico. Los hábitos de ingeniero tardan en morir. 6 meses de pagos de hipoteca, cada uno documentado con mi cuidadosa letra. $2,800 mensuales. Extraídos de mi pensión de $2,100 más $700 de ahorros que disminuían con cada mes que pasaba. La calculadora estaba junto a mi taza de café, su pantalla digital mostrando la aritmética brutal. La venta de mi casa, $180,000. Su pago inicial asegurado por mi generosidad. Agrega 6 meses de contribuciones. Otros $1,600. Inversión total en su sueño, $196,800. Solo el pago de su coche cubriría mi presupuesto mensual de comestibles durante 2 años. Saqué mi libro de contabilidad personal, el pequeño cuaderno donde rastreaba cada dólar. $20 para comestibles cada semana, estirando la carne molida y la pasta en comidas que duraban 3 días. $5 para café, una bolsa pequeña al mes. Mi abrigo de invierno sostenido con imperdibles porque $30 para uno nuevo parecía un desperdicio cuando ellos necesitaban ayuda con la hipoteca. Mientras yo me negaba lo básico, ellos habían gastado $50,000 en transporte. El Audi brillaba bajo la farola fuera de mi ventana, burlándose de mí con su perfección. Había vendido mi Honda hace 3 meses, convenciéndome de que no necesitaba 2 coches en un hogar. Caminar a la farmacia y al supermercado parecía razonable para un hombre de mi edad. Ejercicio. Me había dicho a mí mismo. Ahora entendía la verdadera razón. Necesitaban que mi coche desapareciera para hacer espacio para su lujo. Mis manos temblaban mientras sostenía la calculadora, el plástico tibio por mi agarre. ¿Cuándo me había convertido en su banco personal en lugar de su familia? ¿Cuándo se transformó mi sacrificio de amor en obligación? Esperado en lugar de apreciado. Cuento cada centavo para pagar su hipoteca mientras ellos gastan $50,000 en un coche. Le susurré a la habitación vacía. El sonido de la risa flotó desde arriba, puntuando mi soledad. Celebraban su compra mientras yo me sentaba solo con la evidencia de mi explotación. Cada estado de cuenta contaba la misma historia. Arturo Jiménez, víctima voluntaria, financiando el estilo de vida de personas que lo veían como una carga. Tracé los montos de pago de la hipoteca con mi dedo, desgastando un surco en el papel. 18 meses. Este coche representaba 18 meses de mi sacrificio. Meses de cuidadosa negación mientras ellos vivían sin consecuencias. Mi gastada billetera de cuero yacía junto a los estados de cuenta, casi vacía excepto por mi tarjeta de seguro médico y $23 en efectivo. Todo lo demás iba a ellos, a sus sueños, a su futuro que aparentemente no incluía gratitud o respeto básico. Los números no mentían. Su ingreso combinado de $150,000 anuales podría cubrir fácilmente la hipoteca sin mi ayuda. Me habían convencido de que me necesitaban cuando simplemente era conveniente. Una fuente de financiamiento que venía con culpa incorporada y obligación familiar. De pie junto a la ventana, miré hacia abajo a su reluciente inversión. Mañana, conducirían al trabajo en el lujo mientras yo caminaba a la farmacia, en zapatos que había resuelado 2 veces. Ajustarían los asientos con calefacción mientras yo ajustaba mi termostato para ahorrar en las facturas de calefacción. Había estado jugando el juego equivocado por completo.
La comprensión se asentó sobre mí como una manta fría. El amor y la explotación podían llevar la misma cara, hablar con la misma voz, exigir los mismos sacrificios. La diferencia radicaba en la gratitud versus el derecho, el respeto versus el desprecio. Se sentían con derecho a mi dinero y despreciaban mi presencia. La ecuación no podía ser más clara. Cerré los estados de cuenta y miré el calendario en mi escritorio. El 16 de junio estaba marcado en rojo. Día del Padre. A 2 meses de distancia. La mañana del domingo llegó con el peso familiar de la expectativa. Me vestí con más cuidado de lo habitual, eligiendo mi mejor camisa casual y tomándome un tiempo extra con mi cabello. El Día del Padre merecía algo diferente. Algo más cálido que la fría rutina en la que se habían convertido nuestros domingos. En la parte superior de las escaleras, me detuve a escuchar. La voz de Valentina flotaba desde la cocina, animada y brillante. Una conversación telefónica, del tipo que me hacía dudar antes de bajar, no queriendo interrumpir algo importante. Ramón, feliz Día del Padre. Su entusiasmo me golpeó como el amanecer después de una larga noche. Esta era la voz que recordaba de la infancia, de las mañanas de Navidad y las celebraciones de cumpleaños. Alegría genuina, no ensayada y contagiosa. Ven esta noche para una cena especial. Tendremos todo listo, tu estofado favorito y ese pastel de chocolate que te encanta. Me alicé la camisa y comencé mi descenso. Cada paso lo suficientemente deliberado para anunciar mi acercamiento. La anticipación crecía con cada palabra que decía, cada risa que brotaba de la cocina. Después de meses de intercambios fríos y conversaciones de negocios, tal vez hoy restauraría algo que habíamos perdido. A las 6 será perfecto. A Elena le encantarán las flores que elegí. Flores, cena especial, preparativos de celebración. Mi corazón se elevó a pesar de todo lo que había sucedido. El Día del Padre significaba reconocimiento. Significaba recordar la relación que importaba más que los pagos de la hipoteca y las tensiones del hogar. Llegué al umbral de la cocina y esperé, no queriendo interrumpir sus planes pero posicionándome donde no pudiera perder mi presencia. La luz de la mañana atrapó su cabello rubio mientras gesticulaba con entusiasmo. Aunque Ramón no podía verla a través del teléfono. Va a ser maravilloso, continuó. Una verdadera celebración para alguien que se lo merece. Alguien que se lo merece. Las palabras me envolvieron como una manta cálida. Después de meses de sentirme no deseado, tal vez hoy recordaría lo que se sentía ser celebrado en lugar de tolerado. Nos vemos esta noche. Te quiero. La llamada terminó con tanta calidez que sentí mi propia sonrisa formándose. Mi turno ahora. Mi momento para el reconocimiento del Día del Padre de la hija que una vez había sido mi mundo entero. Valentina se giró. Notó que estaba allí, y ofreció el mismo asentimiento superficial que me había dado cada mañana durante semanas. Buenos días. Ninguna mención de la festividad. Ningún reconocimiento de lo que el día significaba para los padres en todas partes. Solo los mismos saludos de negocios que usaría con un recepcionista de hotel. Buenos días, respondí, esperando más, por la calidez que había llenado su voz momentos antes, por algún pequeño reconocimiento de que yo, también, era un padre que merecía celebración. No llegó nada. Pasó junto a mí hacia el comedor, ya enfocada en su siguiente tarea. La alegría de la llamada telefónica había sido reservada completamente para Ramón, empaquetada y entregada con afecto genuino. Para mí, solo tenía la cortesía estándar de un propietario reconociendo a un inquilino. Me quedé solo en la cocina, todavía sosteniendo mi taza de café vacía, mientras ella se movía por la casa haciendo sonidos de preparación. Puertas de gabinetes abriéndose, sartenes resonando, el alegre caos de alguien creando algo especial. Simplemente no para mí. De pie allí con mi taza de café vacía, entendí que en esta casa solo había espacio para que un padre fuera celebrado, y no era yo. El reconocimiento que había esperado, la calidez para la que me había vestido para recibir, pertenecía a otra persona por completo. Regresé a mi habitación y escuché los sonidos de la preparación comenzando en la cocina. Puertas de gabinetes abriéndose, sartenes resonando. La celebración estaba comenzando. Simplemente no para mí. Puertas de auto se cerraron afuera, seguidas de voces emocionadas cortando el aire de la tarde. Me alicé la camisa y salí de mi habitación por primera vez desde la mañana,
atraído por sonidos que casi había olvidado que existían en esta casa. Calidez y bienvenida genuinas. Ramón estrechó mi mano como si fuéramos viejos amigos reuniéndose después de años separados. Su palma callosa familiar por décadas de trabajo automotriz. El hombre había construido su negocio desde la nada, retirándose con dignidad y respeto de su comunidad. Arturo, ¿cómo estás? No te he visto en mucho tiempo. Elena tocó mi brazo mientras inspeccionaba la sala de estar, su admiración sincera en lugar de educada. Qué hermosa casa tienen aquí. La decoración es simplemente encantadora. Vi a Valentina transformarse ante mis ojos, convirtiéndose en alguien que apenas reconocía. Se había ido la fría eficiencia a la que me había acostumbrado, reemplazada por una anfitriona amable que se reía de las historias de Ramón y se preocupaba por la comodidad de Elena como una nuera devota. Papá, ven a unirte a nosotros para la cena. Su invitación llevaba la calidez familiar apropiada, realizada para una audiencia pero ejecutada impecablemente. Gracias. Es muy amable. Mantuve mi voz medida, digna, manteniendo la cuidadosa distancia que ella me había enseñado durante estos últimos meses. Sebastián salió de la cocina llevando bolsas de regalo con obvia ceremonia, su pecho inflado con la importancia de cualquier sorpresa que hubieran planeado. La mesa del comedor brillaba bajo una iluminación suave, decorada con flores y la vajilla buena reservada para ocasiones especiales. Mi lugar en la mesa esperaba en el extremo lejano, presente pero poco notable. La silla de Ramón miraba hacia la ventana, posicionada como un trono con flores frescas arregladas detrás de él. El contraste no era sutil, pero, de nuevo, la sutileza nunca había sido el fuerte de Valentina. Durante la cena, Ramón preguntó sobre mi salud, mi lectura, si había estado siguiendo la temporada de béisbol. Elena preguntó sobre mi artritis, sugiriendo remedios que habían ayudado a su hermana. Me trataron como familia, como alguien cuyas opiniones importaban, cuya presencia agregaba valor a la reunión. Viendo a Valentina mantener su perfecta actuación de nuera, me pregunté si esta mujer cálida y amable siempre había estado dentro de ella, reservada solo para personas que no eran yo. Se reía de las historias de autos de Ramón, rellenaba la copa de vino de Elena sin que se lo pidieran, recordaba detalles sobre las actividades de su iglesia y los chismes del vecindario. Para ellos, ella era todo lo que una hija debería ser. Para mí, no guardaba nada. El estofado era excepcional, lo suficientemente tierno para cortar con un tenedor. La conversación fluyó alrededor de temas que incluían a todos excepto cuando derivaba hacia las finanzas, momento en el cual Valentina redirigía suavemente hacia temas más seguros. Estaba protegiendo su actuación, manteniendo la ilusión de armonía doméstica. Sebastián interpretó su papel secundario perfectamente, deferente a las opiniones de Ramón, mientras demostraba su estatus de proveedor a través de menciones casuales de proyectos de trabajo y compras recientes. Evitó mencionar el Audi directamente, guardando esa revelación para el máximo impacto. Mientras terminábamos el plato principal, Valentina se puso de pie y buscó algo detrás de su silla. Su sonrisa era diferente ahora, emocionada, casi teatral. Antes del postre, anunció: «Tenemos una sorpresa especial». Valentina levantó su copa de champán, el cristal atrapando la luz de las velas como luz de estrellas capturada. Cada ojo se centró en ella mientras saboreaba el momento. Una directora preparándose para guiar a su orquesta a través de su movimiento más dramático. «Feliz Día del Padre, Ramón. Aquí tienes las llaves de tu nuevo auto». Las llaves del Audi golpearon la mesa con un tintineo metálico que pareció resonar a través de la habitación repentinamente silenciosa. $50,000 en ingeniería alemana, presentados con la floritura de alguien revelando una obra maestra. Ramón miró las llaves como si pudieran explotar en su palma. Esto es imposible. No podemos aceptar esto». Elena se cubrió la boca, sus ojos muy abiertos con genuina conmoción. «Valentina, esto es demasiado. No podríamos tomar algo tan caro». «Tonterías». La voz de Valentina sonó con generosidad teatral. «Han sido como verdaderos padres para mí. Se merecen algo especial». Sebastián se inclinó hacia adelante, apoyando el gran gesto de su esposa con obvio orgullo. «Ya es tuyo, Ramón. Los papeles están a tu nombre. Seguro pagado por el año». La magnitud de su regalo se asentó sobre la mesa como una manta pesada. $50,000. Más que mi pensión anual,
más de lo que la mayoría de la gente gastaba en los pagos iniciales de sus casas, dados casualmente, alegremente a un hombre que conocían desde hacía 8 años. Ah, y papá. El tono de Valentina cambió a casual de negocios. La forma en que podría recordar a alguien sobre una cita dental. La hipoteca debe pagarse antes del domingo. Las palabras quedaron en el aire entre las copas de champán y los arreglos florales. Un regalo de $50,000 seguido inmediatamente por un recordatorio de pago de hipoteca. La yuxtaposición fue tan marcada. Se sintió intencional, diseñada para la máxima crueldad. Dejé mi tenedor con cuidado, encontrando los ojos de mi hija al otro lado de la mesa festiva. ¿No merezco ni siquiera un pequeño regalo? La pregunta salió más tranquila de lo que había pretendido, llevando meses de dolor acumulado y el peso de sacrificios que ella nunca había reconocido. 4 pares de ojos se volvieron hacia mí, esperando su respuesta. No. Una palabra, entregada con la finalidad del mazo de un juez. Sin explicación, sin suavizar, sin reconocimiento de que la pregunta merecía consideración. Solo la brutal honestidad de alguien que había dejado de fingir que le importaban mis sentimientos. El tenedor de Ramón se congeló a medio camino de su boca. La copa de vino de Elena tembló en su agarre. Incluso Sebastián se movió incómodamente, tal vez reconociendo que su esposa había cruzado una línea visible para todos en la mesa. Sonreí. Una expresión cuidadosa y controlada que había practicado en los espejos durante mis momentos más solitarios en esta casa. La sonrisa de un hombre que finalmente había recibido la claridad que había estado buscando durante meses. Por supuesto que no. Empujé mi silla hacia atrás lentamente. Cada movimiento deliberado y digno. Con permiso. El pasillo se extendía ante mí como un camino hacia la libertad. Cada paso llevándome más lejos de la celebración que nunca me había incluido. Detrás de mí, el silencio dio paso gradualmente a una conversación nerviosa, mientras trataban de fingir que nada significativo había sucedido. Pero algo había sucedido. Algo final e irrevocable. Algo que requeriría acción en lugar de resistencia. Cerré la puerta de mi habitación y escuché la celebración continuar sin mí. Risas, corchos de champán, el sonido de personas que habían olvidado que yo existía. Me senté en mi cama y miré alrededor de la habitación que nunca se había sentido como un hogar. Las 10 trajeron el sonido de los invitados partiendo, puertas de auto, despedidas finales, la voz de Ramón expresando gratitud desconcertada por un regalo que no podía aceptar del todo. Para las 11:30, la casa se sumió en el silencio. Mi familia durmiendo su noche de celebración y crueldad. Me senté en el borde de mi cama, ya no escuchando sus sonidos sino haciendo cálculos. Cálculos de ingeniero. Ecuaciones de resolución de problemas que equilibran el sacrificio contra la recompensa, la inversión contra el retorno, el amor contra la explotación. Las matemáticas eran simples. Había dado todo y recibido nada. Hora de recalcular. La medianoche me encontró abriendo cajones con precisión quirúrgica, doblando ropa de la manera en que el ejército me había enseñado hace 40 años. 2 maletas metódicamente empacadas con lo esencial que podría reconstruir una vida. No se acumulaba mucho en 6 meses de vida en una habitación de invitados. De mi pequeña caja de archivos reuní documentos que importaban: pasaporte, tarjeta de seguro social, tarjetas bancarias, certificados que probaban mi existencia independiente de sus pagos de hipoteca. Todo lo que definía a Arturo Jiménez antes de convertirse en su cajero automático personal. Dejé atrás el reloj caro que Valentina me había dado la Navidad pasada. Su correa de cuero sin usar porque había sentido incluso entonces que los regalos de ella venían con cuerdas invisibles. La foto enmarcada en plata de Carmen fue a la maleta. Ella entendería esta decisión. Probablemente la había tomado hace meses. La nota requería una consideración cuidadosa. Demasiada explicación sonaría a súplica. Demasiado poco podría parecer impulsivo. Me decidí por palabras que llevaban el peso de la finalidad, sin sacrificar la dignidad. Me he ido. Para cuando lean esto, estaré deteniendo el pago de su hipoteca y cambiando mi testamento. Estoy cansado de ser su cajero automático, Arturo. La coloqué en la mesa de la cocina donde la encontrarían primero, sujetada con el salero que Valentina había comprado para combinar con sus perfectos arreglos de mesa. Mi firma se veía formal. Final. La marca de un hombre cerrando cuentas en lugar de abrir negociaciones.
La aplicación de taxi en el teléfono inteligente funcionó eficientemente a las 2:30 de la mañana, prometiendo llegar en 15 minutos. Mucho tiempo para los preparativos finales. Miradas finales a un lugar que había prometido ser un hogar pero se había convertido en una prisión financiada por mi propia generosidad. Llevé las maletas una a la vez, minimizando el ruido que podría despertar a la familia que dormía pacíficamente arriba. Cada paso por el pasillo se sentía más ligero que el anterior, como si estuviera perdiendo peso que no me había dado cuenta que estaba cargando. La puerta principal se cerró detrás de mí con un suave clic que sonó a libertad. Sin portazos dramáticos, sin confrontaciones finales, sin salidas teatrales. Solo la partida silenciosa de un hombre que había aprendido la diferencia entre ser necesitado y ser usado. El taxi se incorporó a la autopista, y le di al conductor la dirección del motel del Valle. Por primera vez en meses, no tenía idea de lo que traería el mañana. Por primera vez en meses, eso se sintió como libertad. El empleado nocturno del motel del Valle apenas levantó la vista de su crucigrama cuando me acerqué al mostrador. Mis 2 maletas siguiéndome como fieles compañeras. Las 3 de la mañana sacaban a relucir las transacciones esenciales, sin charlas triviales, sin preguntas sobre las circunstancias que llevaban a hombres adultos a moteles a horas intempestivas. ¿Cuántas noches se quedará? 1 semana por ahora. Posiblemente más. Puse mi tarjeta de crédito en el mostrador marcado, saboreando el simple acto de tomar mis propias decisiones financieras. La habitación 127 olía a limpiador industrial y a posibilidad. Cama individual. Escritorio pequeño. Televisión montada en la pared como una ventana a mundos que podría explorar de nuevo. Colgué mi ropa en el armario estrecho con precisión militar. Cada camisa espaciada uniformemente. Cada par de pantalones planchados justo así. Por primera vez en meses, dormí sin escuchar pasos en pasillos que no eran míos. La mañana del lunes trajo 17 llamadas perdidas y 11 mensajes de voz. La evidencia digital de su pánico cayendo en cascada por la pantalla de mi teléfono como fichas de dominó cayendo. Escuché el primer mensaje. La voz de Valentina tensa por la incredulidad. Luego apagué el dispositivo por completo y lo coloqué boca abajo en el cajón del escritorio. Mi elección ahora. Mi horario. Mi silencio. El distrito legal del centro financiero zumbaba con un propósito que coincidía con el mío. La oficina de Patricia Méndez ocupaba el piso 15 de un edificio que hablaba de competencia, en lugar de ostentación. Exactamente lo que necesitaba para los asuntos de la mañana. ¿Está seguro de esta decisión, señor Jiménez? La pluma de Patricia se cernía sobre los documentos de modificación del testamento. Su deber profesional, requiriendo una confirmación final. Absolutamente. Me encontré con su mirada sin vacilar. Ella tomó su decisión cuando eligió la crueldad sobre la amabilidad. El Nuevo Testamento era elegante en su simplicidad. La iglesia de Carmen recibiría la mayor parte de mi patrimonio, con cantidades más pequeñas designadas para organizaciones de veteranos y la biblioteca local. El nombre de Valentina no aparecía en ninguna parte del documento de 20 páginas. Su hija recibirá una notificación formal de estos cambios dentro de 30 días, explicó Patricia, deslizando los papeles a través de su escritorio de caoba. Firmé cada página con la mano firme de un hombre construyendo en lugar de destruyendo, creando justicia en lugar de buscar venganza. La tinta se secó rápidamente, sellando decisiones que deberían haberse tomado hace meses. Caminando de regreso al motel del Valle, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Carmen. Anticipación por el mañana. No el pavor que había acompañado cada mañana en la casa de Valentina, sino una curiosidad genuina sobre lo que podría elegir hacer con las horas por delante. La habitación del motel se había transformado de la noche a la mañana de refugio temporal a plataforma de lanzamiento. Abrí mi computadora portátil y comencé a investigar opciones de vivienda en un pueblo tranquilo, a 20 minutos al sur. Casas con jardines. Lugares donde los vecinos se ocupaban de sus propios asuntos mientras seguían siendo buenos vecinos. Mientras las sombras de la tarde se extendían por el estacionamiento, caminé hacia el pequeño parque frente al motel, llevando el libro que había comenzado a leer en mi primera noche de libertad. El sol de la mañana se sentía diferente en mi cara. Más cálido, más acogedor. 7 días de rutina pacífica se habían establecido para cuando me encontraron. Café a las 6. Desayuno en el restaurante de al lado. Caminatas matutinas al parque con cualquier libro que tuviera mi atención.
La tarde del sábado me encontró en mi banco habitual, absorto en una biografía de un general histórico, cuando su energía desesperada invadió mi santuario. Lo sentí antes de verlos. La cualidad frenética de personas cuyo mundo cuidadosamente construido se había derrumbado de la noche a la mañana. El Honda de Valentina estaba torcido en el espacio de estacionamiento, abandonado en lugar de estacionado. A través de mi visión periférica, los vi acercarse como nubes de tormenta, reuniendo impulso. Papá, lo siento. Estábamos equivocados. Por favor, vuelve a casa. Las lágrimas de Valentina habían comenzado antes de que llegara a mi banco, su maquillaje corriéndose de maneras que sugerían que este no era su primer intento de encontrarme hoy. Se movía con los movimientos bruscos de alguien operando con cafeína y pánico en lugar de sueño. Cerré el libro con cuidado, marcando mi lugar con el recibo que había estado usando como marcador. Esta ya no es mi casa, Valentina. Sebastián llegó con toda la sutileza de un tren de carga, su arrogancia habitual reemplazada por algo cercano a la desesperación. Viejo, no puedes hacernos esto. Tenemos una hipoteca. Ustedes tienen una hipoteca, corregí, poniéndome de pie lentamente y sacudiendo polvo imaginario de mis pantalones. Yo tengo mi independencia. La verdad de mis palabras los golpeó como agua fría. Durante meses, se habían convencido a sí mismos de que mi apoyo era una obligación en lugar de un regalo, permanente en lugar de condicional. La retirada de fondos había destrozado sus suposiciones sobre cómo funcionaba el mundo. Cambiaremos. La voz de Valentina se quebró con la tensión de promesas que nunca había tenido la intención de cumplir. Te trataremos mejor. Te incluiremos en todo. Miré a mi hija. Realmente la miré. Y vi desesperación usando la máscara del remordimiento. No dolor por el daño que había causado, sino pánico por las consecuencias que ahora enfrentaba. La distinción importaba más de lo que ella podía entender. Voy a comprar mi propia casa en el pueblo vecino, dije en voz baja, viendo sus rostros registrar esta nueva información. Finalmente soy feliz. La ira de Sebastián estalló como una válvula de presión liberando vapor. Viejo egoísta. ¿Qué pasa con nuestra inversión? ¿Qué pasa con los planes que hicimos? Planes que hicieron sin consultarme. Respondí, mi voz firme como el granito. Inversiones que hicieron con mi dinero mientras me trataban como a un invitado no deseado. Me habían rastreado a través de los registros de la tarjeta de crédito. Probablemente contrataron a alguien para vigilar el motel hasta que mi rutina se volviera predecible. La idea de que su desesperación los llevara a la vigilancia me habría divertido si no fuera tan patética. Por favor, papá. Valentina alcanzó mi brazo, sus dedos agarrándose como alguien que se ahoga. Somos familia. La familia no se amenaza mutuamente con asilos, dije, quitando suave pero firmemente su mano de mi manga. La familia no gasta $50,000 en coches mientras exige pagos de hipoteca a pensionados. Las palabras quedaron entre nosotros como un veredicto que ninguno de los dos podía apelar. Recogí mi libro y los miré a ambos con algo cercano a la lástima. No me busquen de nuevo. Caminé de regreso a mi habitación de motel y llamé al agente de bienes raíces con el que había estado trabajando. Estoy listo para hacer esa oferta por la casa, le dije. El futuro estaba esperando. Octubre trajo el tipo de mañana que hacía que la jardinería se sintiera como meditación. 4 meses, en mi propia casa habían establecido ritmos que había olvidado que existían. Café al amanecer, cuidando tomates y caléndulas, antes de que el día se volviera demasiado caluroso. Caminatas nocturnas por vecindarios donde la gente saludaba sin esperar conversación. La carta de Patricia Méndez llegó un martes, mezclada con facturas de servicios públicos y folletos del supermercado, como cualquier otra pieza de correo ordinario. Pero su contenido llevaba el peso de la justicia completada. Consecuencias naturales. Finalmente alcanzando opciones que debían haber sido ajustadas hace mucho tiempo. Los procedimientos de ejecución hipotecaria concluyeron el mes pasado. Había escrito, Patricia, con su precisa letra legal. Su antigua residencia fue vendida en subasta. Pensé que debería saberlo. Puse la carta en la mesa de mi cocina. Mi mesa de cocina en mi cocina. En la casa que había elegido y comprado con dinero que había ganado, y sentí algo cercano a la paz asentarse sobre mí como una manta favorita. Habían perdido todo porque nunca habían aprendido la diferencia entre ganar y tomar. 3 pagos de hipoteca perdidos habían sido suficientes.
Sin mis contribuciones mensuales, su ingreso combinado no podía cubrir el estilo de vida que habían construido sobre mi sacrificio. El Audi había sido embargado primero. Luego la casa que nunca se había sentido como un hogar de todos modos. Según las fuentes de Patricia, se habían mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Su matrimonio tenso por presiones financieras que nunca habían aprendido a manejar sin mi subsidio. Ramón y Elena se habían quedado con el coche, un regalo dado con amor en lugar de manipulación, pero no ofrecieron apoyo adicional a los hijos que habían despilfarrado la generosidad de su abuelo. Algunas relaciones cuestan más de lo que valen. Reflexioné, viendo a un cardenal construir su nido en el arce que había plantado el mes pasado. El pájaro entendía algo sobre la independencia que me había tomado 67 años aprender. Mi jardín estaba progresando muy bien. Tomates pesados en la vid. Flores abriendo en colores que yo había elegido porque me hacían sonreír. Nadie criticaba el tiempo que pasaba nutriendo el crecimiento. Nadie exigía explicaciones por mis elecciones. Nadie trataba mi presencia como un inconveniente que requería tolerancia. El teléfono sonaba ocasionalmente. Vendedores telefónicos en su mayoría, a veces vecinos, invitándome a fiestas de barrio o eventos comunitarios. Contestaba cuando quería y dejaba que sonara cuando no. Conceptos revolucionarios que habían tardado meses en sentirse naturales. Terminando mi café, enjuagué la taza en mi propio fregadero y volví a mi jardín. Todavía había trabajo por hacer antes del invierno. Y por primera vez en años, estaba ansioso por hacerlo. Ellos habían perdido todo. Y yo finalmente había encontrado la paz. La lección estaba aprendida. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.